Bienvenida a la compañera Ruth Alipas, Cookie de la Contioca. Compañera, muy buenas noches, bienvenida a Radio Rebelión. Sí, muchas gracias Humberto y Miguel por la invitación a este espacio para hablar de un tema por demás de preocupante, no solamente para los pueblos indígenas, sino también para toda la sociedad civil, ¿no? Así que gracias. Bien, bienvenida. Bueno, Ruth Alipas es dirigente indígena de la zona, justamente de la Amazonía, donde más se ha ido explotando este tipo de temas, y es parte de Contioca, ¿verdad? Sí, bueno, en la región de donde está mi territorio, que es la Ujú. cuenca del río Beni, el río Tuich y el río Quiquibé, soy miembro de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuich y Quiquibé, la organización que justamente ha liderado la lucha contra la construcción de las represas en Balachepete desde el 2015 hasta ahora. Y pues como CONTIOCAP, como Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarias Campesinas y Áreas Protegidas en Bolivia, venimos denunciando, bueno, todo tipo de avasallamientos en las áreas protegidas, que, ojo, no son reservas solamente forestales, sino que son reservas de vida, de biodiversidad, de agua, de hábitats, ¿no? Es decir, bueno, toda forma de vida que existen en estas áreas medicinales, demostrado durante la pandemia que también es una fuente de medicina natural, etcétera, etcétera. Entonces, cumplen una función vital, no solamente para quienes estamos cerca, sino para todos los que necesitamos agua y oxígeno para vivir, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues la CONTIOCAP viene denunciando el avance, la invasión de las exploraciones petroleras, como en Tariquía, la continuidad del plan de colonización del Timnis, porque la carretera ha continuado construyéndose. En el tema, bueno, en la región de Santa Cruz también, la construcción de varias centrales hidroeléctricas en la cuenca de Rositas. Y bueno, en mi región, últimamente la minería que ha ingresado, que nosotros ya lo veníamos denunciando desde 2018 con la CONTIOCAP y la Mancomunidad, de que proyectos megaproyectos como las hidroeléctricas iban a acelerar procesos de extractivismo como la minería, porque tienen que sacar los metales antes de que se inunde, ¿no es cierto?, el río. Entonces, pero la pandemia también ha sido un factor fundamental para que eso se haya visto mucho más acelerado con el tema de la reactivación económica, ¿no? Del país, y de que es la única actividad actualmente, como que ya no tenemos gas para vender, entonces sustituyen esos ingresos con la minería. Entonces, el gobierno dice es la primera actividad del país. Entonces, frente a esos intereses, pues nuestros territorios indígenas y las áreas protegidas quedan a expensas de privilegios mineros, ¿no? Que creo que eso es lo que vamos a tocar ahora, analizar un poco lo que también es la ley minera. Sí, muy bien, muy linda introducción, muchas gracias Ruth. Y justamente vamos a ese tema, ¿no? Porque actualmente está en un proceso de lucha en defensa de estos territorios indígenas, originarios, áreas protegidas, frente al avasallamiento de la minería, ¿no? Está muy claro, digamos, y es muy importante, digamos, toda la lucha que se hace justamente contra las represas, de explotación hidrocarburífera, y bueno, pero justamente producto de toda esta problemática nacional, ese decreto que se firmó con los cooperativistas, y bueno, que ya venía de antes, igual se está pasando una explotación mayor por parte de, bueno, empresas mineras, a veces disfrazadas como cooperativas, a veces no, y que se está avasallando tierras, ¿no? Y están en este momento en un proceso de lucha y resistencia, ¿no? Coméntanos, por favor, sobre toda esta situación. Sí, no, es justamente como tú mencionas, la defensa del territorio de los ríos, que para nosotros los ríos son esenciales para nuestra existencia, ¿no? Es decir, son medios de comunicación, son medios de producción de alimentos. Estoy hablando de sus riberas donde producimos nosotros los alimentos para consumir. El río en sí nos genera también alimento como son los peces.
y bueno, agua en muchos casos que las comunidades, la mayoría de las comunidades carecen de servicios básicos, todavía se bebe agua de río en nuestras comunidades, entonces son, bueno, son fundamentales para nuestra existencia. Nosotros no podríamos existir sin ríos. Y estos ríos están siendo, pues están siendo avasallados por las empresas mineras, como tú ya bien dices, supuestamente pequeñas cooperativas mineras que les sirven de fachada a grandes empresas chinas, brasileras, colombianas, entonces que se van asociando también a nivel de las comunidades. Entonces utilizan a las comunidades, las cooptan, las compran para poder penetrar hacia los territorios, ¿no? Entonces esa es una estrategia de avasallamiento que utiliza la minería. Entonces, toda esta actividad minera, ojo, no solamente la ilegal, principalmente también la legal, porque si solo fuera la minería legal, pues hemos demostrado nosotros el año pasado, por ejemplo, hemos hecho un estudio de contaminación con mercurio en las poblaciones que habitamos en las riberas de los ríos y se ha demostrado que en contraposición a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que los seres humanos podemos tolerar solamente hasta una parte por millón, pues hay niveles altísimos de mercurio. Por ejemplo, los hermanos Esejas están con los niveles más altos en los rangos de hasta 27 partes por millón, y las poblaciones de 0 a 19 años son las que mayor concentración de mercurio tienen. Entonces, eso tiene características etnocidas y genocidas, digamos, contra poblaciones indígenas que la minería está generando. Y acá toda esta actividad se viene realizando bajo un paraguas, que es la Ley de Minería y Metalurgia 535, que ahora se desnuda que era una ley hecha a medida y pedido de los mineros, ¿no? Y que ha excluido a los pueblos indígenas desde su tratamiento, y ahora que estamos en esta problemática, creo que ha llegado el momento de que pues entre todos cuestionemos esta ley que está generando estos privilegios para los mineros y está violando derechos humanos de los pueblos indígenas y de la sociedad civil. No olvidemos que la ciudad de La Paz también está contaminada por mercurio, debido a que ahí mismo se está procesando, se está utilizando, ¿no es cierto? Entonces, en pleno centro urbano de la ciudad de La Paz. Entonces, esta minería tiene una amplia gama de acción, de destrucción. En el norte de La Paz, en la región del Mapiri, que ya terminaron, vamos a decir, de destruir toda esa zona, terminaron de destruir el área protegida de Apolobamba, y ahora están yendo a por el Parque Nacional Madidi y los territorios indígenas que están dentro del Parque Madidi, ¿no? Entonces, es decir, esta actividad está muy bien protegida por el gobierno, y además es el gobierno mismo que está incrustado, es decir, los mineros mismos están incrustados en el gobierno porque tienen ministerios, viceministerios, tienen diputados, es decir, toda una gama de representación ahí para pelear para hacer legal esta actividad que son la ley misma minera es inconstitucional y que viola convenios internacionales como el 169, ¿no? No, sí, muy, muy importante esta denuncia, ¿no? Realmente, bueno, y es preocupante porque como tú dices, esto igual afecta, bueno, nos afecta a todos, ¿no? Claro, los que están más directamente afectados son los que viven alrededor de los ríos, ¿no? De estos ríos, bueno, ya salió en algún lugar, ¿no? Como concepto este de ríos de mercurio, ¿no? Porque realmente es gravísima la contaminación que hay ahí y, bueno, los que están alrededor, los que tienen su actividad de vida alrededor de estos espacios son los más afectados, pero nos afecta a toda la población porque es hasta en los alimentos, bueno, de todo tipo, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Ruth, por este informe en general. Conversemos un poco más, ¿no? Y estamos con Miguel, también Alejandra Crespo, compañeras, bueno, deseas participar, hacer alguna pregunta o dar alguna opinión sobre este tema. Y bueno, Miguel, también, tienes Sí, la no, palabra. yo quería preguntarle a Ruth cómo ve el acuerdo este, porque el gobierno hicieron, parece que son expertos en hacer shows, porque hicieron todo un acuerdo retirando. Primero hicieron un acuerdo con los mineros diciendo que autorizaban las áreas protegidas, que explotaran nomás, y después, a la semana, o creo que 8 días, hacer un acuerdo con una organización indígena de La Paz diciendo, no, no, el otro acuerdo está anulado. Que aparentemente, claro, uno dice, ah, bueno, qué bien. Evidentemente tiene que ver, por supuesto, con la presión de la lucha indígena, ¿no es cierto? Pero ¿cómo ves eso? Suena más a show, porque ¿cómo puede ser? ¿No se habían enterado ellos de los problemas? ¿Cómo lo ves esa anulación, ese acuerdo de anulación, digamos? Claro, es que es el acuerdo firmado entre mineros y el gobierno responde justamente a ese interés que tiene el mismo gobierno, es decir, que ellos mismos tienen en la minería. Entonces, no sabemos, por ejemplo, planteémonos este hecho, de que si bien pueden haber cooperativas que pueden estar legales, pero no sabemos si la minería ilegal está de los intereses de quienes están en el gobierno. Es decir, y les conviene, por así decir, que exista esta minería ilegal, ¿no? Pero el tema aquí es que tanto la minería legal o ilegal contamina, es decir, genera toda esa gama de violaciones de derechos. Por ejemplo, la prostitución, la trata y tráfico de mujeres, niñas y adolescentes que tienen estos centros mineros que se han evidenciado en la región de Mapiri. Todo esta minería, esta actividad, traslada todo eso hacia donde van, ¿no? Entonces, el acuerdo entre el gobierno para abrir las áreas protegidas para la minería, legal o ilegal, responde a ese interés. Ahora, la supuesta, o sea, anulación, nosotros, y aquí es supremamente importante resaltar que los pueblos indígenas, nosotros, como organizaciones de defensa de derechos de los pueblos indígenas, y ellas que son las representativas, como en este caso la CEPILAB, que a presión justamente de las comunidades y los pueblos que son afiliadas a esta organización, hacen esta anulación de ese punto de ese acuerdo. Pero también aceptan es decir, otros acuerdos, como por ejemplo que se tenga que adecuar la minería a la normativa vigente. ¿Y cuál es la normativa vigente para los mineros? Es la ley 535 de minería y metalurgia, que abiertamente viola derechos. También se acepta que se adecue a los planes de manejo de las áreas protegidas mismas. Pero este plan de manejo, que era para 2015-2025, ya fue modificada inconsultamente con los pueblos indígenas en 2014. Entonces, ¿qué estamos aceptando en realidad? Estamos aceptando que esos cambios se consoliden y bajo esos cambios se adecúen los mineros. Entonces, cuando lo que deberíamos más bien es cuestionar, pedir una auditoría de ese nuevo plan de manejo que ya hicieron en 2014 y ver, a ver cómo han llegado a ese consenso de cambiar las zonas, de ampliar las zonas, es decir, para el extractivismo, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y otro tema es que sabemos que el gobierno utiliza estas cosas como para bajar, ¿no? Porque esto de la firma del acuerdo con los mineros ha generado un rechazo generalizado. Nosotros pedimos como Contiocap la nulidad de eso y ahí la sociedad civil se sumó y entonces veía creciendo este rechazo, ¿no? Y entonces es como desmovilizarnos, crear una cortina de humo, y ahora este acuerdo puede servir, digamos, esa supuesta nulidad, porque acabo de leer que siguen
actuando, y claro, esto vienen haciéndolo desde hace tiempo, vienen haciendo minería dentro del Mariri, ya está muy cerca, muy cerquita de mi TCO Uchupiamona. Yo estuve en el mes de octubre en el río Tuichi y eso va avanzando inminentemente hacia la TCO Uchupiamona, ¿no? Entonces, para nosotros es extremadamente preocupante que le dejemos abiertas otras puertas y ventanas a consolidar ya procesos ilegales como el cambio del plan de manejo, como la ley minera misma, su reglamento, etcétera, etcétera. Entonces, y que el gobierno todo lo utiliza para lavar su imagen. Entonces, ahorita tiene mucha presión internacional por el tema de la contaminación con mercurio, y entonces va a decir, bueno, yo estoy respondiendo a lo que los pueblos dicen, ¿no? Y por detrás, por debajo, justamente como decía Alejandra, detrás de la cortina se van haciendo otros acuerdos y se continúa con la actividad, ¿no? Entonces, eso es lo que para nosotros encierra. Y hay otro elemento, y disculpen que me extienda en este punto, pero, por ejemplo, dice, después de la nulidad, de anular supuestamente el acuerdo con los mineros, el ejecutivo del CERNAP, don Teodoro Mamani, dice es que habían empresas que ya tenían derechos preconstituidos antes de la creación del Parque Nacional Mariri. Y también la FECOMAN rechaza, dice, nosotros tenemos derechos preconstituidos, entonces nos tienen que respetar eso, ese supuesto derecho. Pero, ¿será que, a ver, toda concesión no es perpetua, tiene una naturaleza de vigencia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos exigiendo actualmente que se sepa, es decir, que nos digan cuántas empresas mineras existían antes de la creación del Parque Nacional Mariri, que hayan tenido esas concesiones, y cuál era la naturaleza, por cuánto tiempo era. ¿No será que había fenecido como el 94 o 95 mismo, o el 2014 y no sé? Y entonces aceleraron esto de la ley minera para revitalizar, digamos, dar continuidad a esas concesiones, pero eso nosotros como población civil, no solo como pueblos indígenas, necesitamos conocer. Deberíamos saber, deberíamos exigir que nos transparenten sobre estos supuestos derechos preconstituidos. Y no hay derechos preconstituidos privados sobre derechos colectivos. Ese es otro elemento. Es decir, nosotros, los pueblos indígenas, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, el artículo 2, por derecho preexistente, tenemos derecho al territorio, entonces no puede violarse ese derecho colectivo por un derecho privado como sería el de los mineros. No, y hasta violándose lo mismo de la Constitución, ¿no? Que establece, bueno, la utilidad social, ¿no? Y en este caso es absurdo, digamos, respetar un acuerdo, una concesión privada que destruye todo, claro, es realmente absurdo, digamos, ¿no? Pero es muy dura esta situación, ¿no? Acá tengo una imagen, por ejemplo, que sacó el CEDIP, donde se muestra, es un poco ya antigua, pero como ya estaba, digamos, toda la situación, prácticamente por donde van los ríos del país hay contaminación de mercurio, ¿no? Y esto es, bueno, desde varios años. Hoy en día esto ha debido incrementarse muchísimo más. Y como tú dices, no toda La Paz está marcada por esto, y claro, toda la región de la Amazonía, ¿no? Y básicamente van avanzando por todos los ríos, ¿no? Prácticamente nuestros ríos se están volviendo en espacios contaminados, y centralmente por la minería, ¿no? Por la minería de oro, ¿no? La minería aurífera, como dice acá. Y realmente es Sí, terrible. Humberto, y aquí para aportarte un dato, ¿no? Nosotros el 17 y 18 de octubre estuvimos en la Sí. ciudad de La Paz en audiencias con el relator especial Marco Orellana de la ONU, donde han venido diferentes comunidades de diferentes regiones del país, por ejemplo, Surchichas de Potosí, el del río Pilcomayo en Tarija, y resulta que prácticamente todo el país, como muestra tu mapa, bueno, un poco desactualizada ahora, pero Peor, digamos. está peor, es decir, todos estamos contaminados, y entonces es un
país, un gobierno que está matando a su población, y he visto una presentación también donde, por ejemplo, lo que están ocasionando es quitarle la vida útil a la población boliviana, porque están generando enfermedades, están generando discapacidades. Por ejemplo, los hermanos Esejas reportaban ya que gente de 30 años está con problemas de discapacidad, hay mujeres que ellos decían nunca antes había abortos en nuestros pueblos y solo en este mes habían 3 abortos. Entonces, ya las comunidades van asociando esa problemática de salud, muchas manifestaciones, a la contaminación que está habiendo, pero también no nos engañemos, ¿no? Las poblaciones urbanas también han venido consumiendo pescado que viene de la Amazonía, han venido, no nos hemos dado cuenta, pero estaban procesando mercurio ahí mismo en las ciudades. Es decir, el gobierno verdaderamente tiene que asumir su responsabilidad de cuidar a la población, a toda la población indígena o no, ¿no? Y no favorecer a un solo sector que es su principal aliado económico y político, ¿no? Claro, no es cierto, ¿no? Y que tampoco, digamos, cumple una verdadera función social, ¿no? Básicamente es lo que quedó después de la relocalización de los mineros, y bueno, para darles alguna forma de vida, pero no tiene sentido, ¿no? A costa de todo esto, y además, bueno, es uno de los sectores donde menos derechos sociales, en el caso de los cooperativistas, ¿no? Se respetan, o sea, se violan un montón de derechos sociales, hay denuncias de trabajo infantil, y además, bajo la lógica de estas cooperativas, se camuflan, como tú bien decías, ¿no? Empresas tradicionales, Brasil, Colombia, chinas, que explotan a lo que quieren, ¿no? Y que a nombre de cooperativas pagan muy pocos impuestos y están destruyendo el país, ¿no? Están destruyendo nuestros ríos, están destruyendo la vida, digamos, ¿no? Bueno, toda nuestra reserva ecológica, ambiental, de ecosistema, la biodiversidad, y están destruyendo la vida humana, ¿no? La vida de comunidades, y bueno, como lo señalas, ¿no? Bueno, el tema de la paz, pero bueno, no solo en La Paz, ¿no? O sea, en todo lado, como tú dices, por el consumo de pescado, incluso de algunas verduras, bueno, al fin y al cabo, todo pasa por los ríos, todo crece gracias al agua, y eso es lo que se está destruyendo y contaminando acá, ¿no? Y bueno, y eso es... Algo irónico es que los mineros dicen, ¿no? Nosotros, las comunidades quieren hacer minería porque no tienen escuelas, no tienen hospitales, y pues años de devastación en la región de Mapiri, Guanay y todo eso, ni siquiera las carreteras de acceso son medianamente aceptables, ¿no? Hace un año nosotros recorrimos esa zona para ver, comprobar esa devastación, y los caminos de acceso es como podrías imaginarte que podrían ser carreteras asfaltadas, digamos, que lleguen desde Caranavi hasta esos centros mineros, pero no. Lo que ves es solamente devastación, destrucción, y yo no he visto escuelas, no he visto universidades, no he visto hospitales en Mapiri o en Guanay. O sea, lo que he visto es un mercado para la minería, lo que he visto son bares, lo que he visto es esa fachada de los bares y detrás la prostitución y todo aquello. Es una degradación social, una degradación natural de los ríos, de las montañas, de los bosques, y la contaminación que está generando, ¿no? Entonces, y ahora dicen que las comunidades quieren porque no hay escuelas, y es como ellos nos van a dar escuelas, ellos nos van a dar, o sea, no podemos seguir cegados. Bolivia es un país que ha sido saqueado en toda forma minera, y los departamentos tradicionalmente mineros como Potosí y Oruro son los departamentos más pobres. Entonces, no nos podemos seguir tragando el cuento de que la minería es una actividad que nos va a sacar de la pobreza, y menos a los pueblos indígenas. Lo único que deja la minería es devastación social, natural, y todo tipo de devastación. Y miren, ojo, que algo que ha pasado inadvertido es también el tema del impuesto, ¿no? Que ellos han quedado en 4.8%, pero todos los demás otros sectores tienen que pagar IT, IUE, y IVA y todo lo demás. Y ese sector que está saqueando, está destruyendo,
tiene el privilegio de pagar solo 4.8% de impuestos. Exactamente, ¿no? No, realmente, no es muy importante lo que dices, ¿no? Porque, pero, bueno, quisiera aprovechar para hacer un comentario al respecto. O sea, obviamente, digamos, toda la explotación minera y sobre todo si es con esa lógica extractivista, es para que se lleve toda la riqueza del país, salga la riqueza, ¿no? Y es lo que hemos vivido justamente cuando tú dices en Potosí y Oruro, pero al menos, digamos, en esa época, con la Comibol, etcétera, se lograba, digamos, generar cierto movimiento económico, inversión por parte del Estado. Bueno, así fue, ¿no? Así fue que prácticamente de Comibol se fomentó el crecimiento de Santa Cruz y lo que es hoy en día Santa Cruz, ¿no? Que prácticamente le debe mucho la ciudad de Santa Cruz a, bueno, a toda esa historia. Pero la actual ley minera no tiene esa lógica, tiene una lógica de las concesiones mineras cortas, prácticamente de saqueo, ¿no? Es como que alguien se saca por un periodo corto la lotería y van a sacar todo lo que puedan para aprovechar en ese momento, sin un futuro, sin una perspectiva, y eso es lo que genera todo ese movimiento que tú dices, ¿no? Que es pues una situación de, bueno, de degeneración humana, ¿no? Que justamente con el tema de trata y tráfico, con el tema de negar derechos laborales, no importa, digamos, no les interesa el tema de preservación del medio ambiente ni nada, porque ahí están viendo cómo obtener la mayor cantidad de beneficios rápido, ¿no? Porque se les acaba la concesión y quién sabe si la volverán a obtener, ¿no? Además, quién sabe cómo están obteniendo esas concesiones en muchos casos, ¿no? Entonces, realmente es toda una situación de depredación absurda y que se tiene que acabar, ¿no? Y como tú dices, tenemos que unirnos todos, tenemos que luchar para que cambie y se transforme toda esta forma de explotación minera en el país y se le ponga un fin, ¿no? Y que se empiece a proteger, bueno, nuestras áreas protegidas, los territorios comunitarios de origen y en general que se cambie esa lógica depredadora y extractivista del país, ¿no? Sí. Bueno, nuestros territorios siempre han sido ¿no? Lugares de extracción de materia prima para que la riqueza salga hacia afuera. Es decir, nuestros territorios han sostenido las economías de otros países y bueno, eso y ahora está concentrado digamos, en el entorno del gobierno y bueno, y sigue siendo hacia las empresas transnacionales, por así decir. Por ejemplo, en Oruro, ¿no? La Comibol también ha perdido un poco ese rol, ¿no? Por ejemplo, incluso hace contratos de riesgo compartido con empresas como la Santa Cruz Silver Mining de Canadá, ¿no? Es decir, que esta empresa está violando derechos en las comunidades de Oruro, ¿no? Es decir, tiene ese privilegio de haber firmado un acuerdo con la Comibol de riesgo compartido y encima tiene permiso para violar derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, es decir, todo el aparato estatal está para beneficiar a las grandes empresas mineras, al sector minero legal, supuestamente legal en Bolivia, que está saqueando todo y está destruyendo todo, nos está despojando a los pueblos indígenas de los espacios de vida, de los territorios, nos está despojando a los bolivianos de las áreas protegidas y ese sector legalmente o ilegalmente está yendo contra el interés de todos los bolivianos. Entonces, ¿pero dónde se origina este problema? Es en la ley minera, no 535. Y esa es la ley que tenemos que atacar entre todos, pedir, exigir que se revise, pedir nulidad o pedir derogación de ciertas partes de esa ley. Entonces, solo así vamos a poder verdaderamente ejercer derechos en Bolivia, tanto indígenas como derechos humanos de la sociedad civil. Plenamente de acuerdo, Ruth. Bueno, Ruth, no sé si tienes algunas palabras ya de cierre y para ir concluyendo esta parte, pero muy, muy importante, digamos, toda la denuncia y todos los datos que aportas, ¿no? Y que, bueno, lo vamos a difundir, ¿no? Desde este espacio es necesario, ¿no? Y es necesario que todos los trabajadores del país, todo el pueblo en general, se unan a esta lucha, ¿no? Porque es algo que nos afecta a todos, ¿no? Sí, yo simplemente quisiera resaltar, por ejemplo, que la anulación el acuerdo entre los mineros y el CERNAP, que son dos partes, es decir, solo dos
dos organizaciones del Estado, como el CERNAP y el Ministerio de Medio Ambiente, porque también han firmado la AHAM, o sea, el acuerdo con los mineros ha participado la AHAM, la ABT, el CERNAP, varios ministerios, y en la anulación solo han estado el Ministerio de Minería y Medio Ambiente y el CERNAP, ¿no? Claro, este no es un acuerdo civil entre partes, esto es un acuerdo con el Estado que tiene responsabilidades, ¿no es cierto? O sea, es decir, yo no me puedo firmar un acuerdo con un sector privado cuando tengo responsabilidades con todo el país, con toda la sociedad civil, con todos los derechos de los pueblos, de todos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros como pueblos indígenas, los pueblos desde las comunidades han ejercido presión a la CEPILA para que puedan tomar acciones y se pueda llegar a esta anulación. Pero, y también es importante resaltar que tanto las organizaciones de defensa de derechos como nosotros, como las representativas y así como otros sectores de la sociedad civil, estábamos en consenso y unidos en una sola posición, de que ese acuerdo entre los mineros y el gobierno era nulo de hecho, ¿no? Entonces creo que eso es algo que hemos logrado en unidad y creo que es un ejemplo de unidad y tenemos que seguir en ello, ¿no? Tanto pueblos indígenas y sociedad civil, creo que ha llegado el momento. Realmente esta ley nos está haciendo mucho daño, la ley minera 535, y la tenemos que exigir su revisión, ¿no? Entonces, y si nos unimos en torno a eso, creo que no hay vuelta atrás, ya no podemos seguir tolerando lo que permite esta ley. Entonces, lo que tenemos que hacer es, entre todos, presionar ahora para que se revise y se revise esos supuestos derechos preconstituidos. ¿Quiénes eran? ¿Cuántos eran? ¿Y por cuánto tiempo eran sus concesiones antes de la creación del Parque Madiri y también antes de la ley y antes de la Constitución, es decir, antes del convenio 169, etcétera, etcétera. Exijamos esas cosas, no nos quedemos callados y no permitamos que toda esta cortina de humo que se crea nos quite esa posibilidad de exigencia, ¿no? Así que muchas gracias por el espacio, Miguel y Humberto. Muchas gracias, Ruth. Realmente agradezco mucho tu presencia en el programa y todos los datos que nos das. Esperamos poder contar contigo más adelante en otras ocasiones. Sí, muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, Ruth. Muy bien. Bueno, de esta forma y con esa denuncia y ese llamado a unirnos por la anulación de esta ley minera, bueno, una ley minera que también va en contra de varios sectores asalariados, que también se discutió desde la Federación de Mineros en un determinado momento. Bueno, es necesario discutirlo y bueno, cambiar todo eso, ¿no? Bien, de esta forma vamos concluyendo ya esta edición de su programa de Radio Rebelión del 13 de noviembre del 2022. Muy buenas noches,